El tema que hoy nos convoca es un fósil que estaba dormido desde el año 2010, que es el impuesto de timbre, que el gobierno ha decidido revivir en el marco de la conmoción interior como un mecanismo para recaudar fondos que se destinarán a conjurar la situación que se ha generado en el Catatumbo y que determinó la declaratoria de conmoción interior, y es uno de los tres impuestos que el gobierno ha escogido como mecanismo para financiar las medidas tendientes a conjurar la crisis que dio lugar a la declaratoria de conmoción interior. Se trata del impuesto de timbre, que como ustedes saben, tenía una tarifa del 0% desde el 1 de enero del año 2010, y este gobierno, a partir del 22 de febrero de este año, ha incrementado la tasa del impuesto de timbre al 1%. Esto lo que hace es que las normas de impuesto de timbre han revivido, no estaban derogadas, siempre estuvieron ahí, el impuesto siempre estuvo vigente, aunque con una tasa del 0%. Y ahora tenemos que desempolvar esas normas porque el impuesto empezó a aplicarse desde el 22 de febrero, repito. Los temas que vamos a ver en esta charla son, en primer lugar, unas generalidades sobre el impuesto de timbre. Después nos vamos a referir a las exenciones más relevantes de este impuesto, a unos casos particulares y, por último, a la jurisprudencia que había expedido el Consejo de Estado, obviamente antes del año, pues mientras estuvo, digamos, aplicable este impuesto. Entonces, si quieren, empecemos con las generalidades. Eh, Repito, la tarifa se ha incrementado al 1%. Esta tarifa estaba en el 0% a partir o desde el 1 de enero del año 2010, y por lo tanto, pues el impuesto de timbre no se aplicaba. El hecho generador del impuesto de timbre, ustedes recordarán, es obviamente el otorgamiento o celebración de un instrumento público o un documento privado, incluidos los títulos valores, eh, en los cuales se haga constar la constitución, la existencia, la modificación de obligaciones o la prórroga o la cesión de esas obligaciones cuya cuantía sea superior a 6.000 VTs. Hoy en día 6.000 VTs son 298.794.000 pesos. Y en los cuales intervenga en esos documentos como suscriptor, otorgante o aceptante una entidad pública, una persona jurídica o una persona natural que tenga la calidad de comerciante y que en el año inmediatamente anterior haya tenido un patrimonio bruto superior a 30.000 VTs. 30.000 VTs hoy en día son 1.493.970.000 pesos. Entonces, ese es el marco en el cual se aplica el impuesto de timbre. Repito, la suscripción de un instrumento público o un documento privado, incluido un título de valor, que se haga constar la constitución, existencia, modificación, extinción de obligaciones, al igual que la prórroga o la cesión de esas obligaciones. Por regla general, con esa cuantía de los 200, poco más de 298 millones de pesos, suscrito, repito, por una entidad pública, una persona jurídica o una persona natural que tenga la calidad de comerciante y ese requisito de patrimonio. También se encuentran sujetos a impuesto de timbre los documentos
que se hayan suscrito en el exterior, pero que generen obligaciones en Colombia o se ejecuten, es decir, se cumplan en Colombia. Esos documentos también estarán sujetos al impuesto de timbre. ¿Cuál es la base gravable del impuesto? Pues es la cuantía, por regla general, el valor del documento, la cuantía de esas obligaciones que constan en el documento, que se modifican, que se extinguen, etc. En el documento, esa es la base gravable del impuesto de timbre. Y esa cuantía puede ser determinada o puede ser indeterminada y el contrato puede ser de duración definida o de duración indefinida. Y esto va a determinar unas reglas específicas para determinar la cuantía del impuesto de timbre. Por regla general, eh, repito, si en el documento constan obligaciones por más de 298 millones de pesos, las 6.000 VTs que les acabo de mencionar, esa será la base gravable del impuesto de timbre. Si el contrato tiene una cuantía indeterminada, pero determinable, el impuesto se va a causar a medida que se vaya determinando la cuantía. Si el contrato tiene una duración indefinida y una cuantía determinada, la base gravable será el valor total de los pagos durante el primer año. Si el contrato tiene una cuantía determinada y una duración definida, será el valor total de los pagos realizados durante pues, la vigencia de ese contrato o documento sujeto al impuesto de timbre. Esas son las reglas, digamos, básicas o generales para determinar la cuantía que van a dar lugar a muchas discusiones, particularmente en el caso de los documentos con cuantía indeterminada celebrados antes de la vigencia o antes, sí, antes de la vigencia de esta nueva tarifa del impuesto de timbre del 1%, que recordemos fue a partir del 22 de febrero de este año, y esta nueva tasa del 1%. ¿Cómo se recauda el impuesto de timbre? El impuesto de timbre eh, se recauda mediante un mecanismo, en realidad, de retenciones y de declaración y pago de ese impuesto en la declaración mensual de retenciones en la fuente, que tiene un renglón y siempre lo tuvo sobre retenciones por impuesto de timbre. Y el decreto reglamentario establece un orden, una lista de agentes de retención y un orden de prelación de esos agentes de retención. En primer lugar, están las entidades públicas, los notarios, las personas jurídicas y por último, personas naturales, comerciantes con las características que ya les mencioné. Y lo que establece el decreto reglamentario es que actúa como agente retenedor del timbre quien primero se encuentre en ese orden de prelación y si hay más de una persona en el mismo orden de prelación en ese documento, actuará como agente retenedor quien haga los pagos bajo el contrato. Eso no significa que el agente retenedor sea necesariamente quien pague el timbre. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto de timbre? Son los suscriptores, otorgantes o aceptantes de ese documento. Y la ley no establece en qué proporciones esos sujetos pasivos del impuesto lo deben pagar, sino que eh, eh, habría una solidaridad y todos aquellos quienes sean suscriptores, otorgantes o aceptantes del documento son contribuyentes del impuesto de timbre. Sin embargo, el responsable frente a la DIAN por el pago del impuesto sí es el agente de retención de acuerdo a ese orden de prelación. Hay que revivir entonces en los contratos nuevamente las cláusulas sobre
quién asume económicamente la carga del impuesto de timbre, que eran cláusulas muy normales en los contratos hasta el 31 de diciembre del año 2009, cuando la tarifa del timbre era del 0,5%. Después de eso, en todos los contratos olvidamos esa cláusula sobre quién asume el pago del impuesto y tendremos que ponernos de acuerdo entre los suscriptores, otorgantes o aceptantes sobre quién asume la carga económica de pagar el impuesto por partes iguales o una de las dos partes en su totalidad. El tema ya nos vamos a referir más adelante específicamente a qué documentos, teniendo en cuenta que este impuesto se empezó a aplicar con esa tasa del 1% a partir del 22 de febrero de este año. Hay una discusión sobre los contratos suscritos antes de la vigencia de esa tasa y que son de ejecución sucesiva, de tracto sucesivo y de cuantía indeterminada, porque la norma establece que en esos casos el impuesto se causa eh, nuevamente a medida que se van haciendo los pagos, a medida que se va determinando la cuantía. Es un momento de causación distinto al de realización del hecho generador. Normalmente en los impuestos, eh, el impuesto se causa al momento en que se realiza el hecho generador, en los impuestos instantáneos, como el impuesto de timbre, pero en este caso no, en este caso el hecho generador, que es la suscripción del documento, ocurre mucho antes de la causación del impuesto, que es cuando se determine la cuantía. El decreto reglamentario establece que esta medida, esta tasa del 1% va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025, lo cual es un poco extraño porque normalmente los impuestos en estados de excepción están vigentes mientras dure el estado de excepción, que en el caso de la conmoción interior tiene un periodo inicial de 90 días que puede ser prorrogado por el presidente de la República por una vez libremente y podría ser prorrogado por otros 90 días, pero para esa última prórroga se requerirá de la aprobación del Senado. Entonces, el plazo máximo de la conmoción interior en este caso sería de 270 días, que podrían ir hasta el 20 de octubre de este año. Sin embargo, el decreto establece que esas medidas tributarias previstas en el decreto 175 van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2025, es decir, más allá de del periodo de conmoción interior. ¿Qué es qué es lo que dice la ley estatutaria? Es que esas medidas están vigentes. La ley estatutaria de los estados de excepción establece que esas medidas están vigentes durante el periodo de conmoción interior o hasta el término de la vigencia fiscal o por la vigencia fiscal. Aquí el tema es cómo se va a interpretar o cómo va a interpretar la Corte en el proceso de revisión automática de este decreto, cómo va a interpretar el tema de la vigencia fiscal, porque el impuesto de timbre, en general, los impuestos que están creados en el decreto 175, que es el IVA para los, eh, el IVA para los juegos de suerte de azar operados exclusivamente por Internet, el impuesto de timbre o la tasa del 1% para el impuesto de timbre y el impuesto especial para el catatumbo no son impuestos de periodo, son impuestos eh, de causación instantánea, de generación instantánea, un hecho generador instantáneo y por lo tanto no hay técnicamente un periodo. Eso sería aplicable a impuestos de periodo, de renta, en donde las medidas estuvieran vigentes hasta el término
del periodo o la vigencia fiscal. Esa es una discusión que veremos cómo se resuelve en la Corte. Eh, ¿Qué pasa con el análisis por parte de la Corte o qué puede pasar por parte de la Corte? Eh, pues obviamente el gobierno remitió a la Corte Constitucional el decreto que decretó la emergencia económica, que declaró la emergencia, perdón, la conmoción interior, y está en proceso de revisión en la Corte. Ya el lunes pasado se venció el plazo para las intervenciones ciudadanas a ese decreto o respecto a la constitucionalidad o no para impugnar o coadyuvar la constitucionalidad del decreto y ha empezado entonces a correr el plazo para que el procurador rinda su concepto ante la Corte. Después de eso, el magistrado sustanciador tendrá 7 días para registrar el proyecto del fallo y la Corte tendrá 20 días para decidir sobre la constitucionalidad de la conmoción interior. Obviamente, si la Corte considera que el decreto mediante el cual se declaró la conmoción interior es inconstitucional, pues estas medidas perderán todo sustento y deberán, en mi opinión, obviamente dejarse de aplicar inmediatamente. Eh, digamos que esas son las generalidades del impuesto de timbre. Veo hartas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Voy a tratar o vamos a tratar de responderlas entre todos durante el curso de esta charla y si no lo logramos, al final daremos las respuestas. Y ahora nos vamos a referir a las exenciones más relevantes de este impuesto. Recordemos que este es un impuesto de carácter puramente documental y que tiene 56 excepciones, si la memoria no me falla, en el artículo 530 del Estatuto Tributario y otras más dispersas en normas que ni siquiera están en el Estatuto Tributario. Entonces, hay unas que son mucho más relevantes que otras y obviamente la primera exención de la cual todos echamos mano antes del año 2010 y vamos a echar mano ahora, a partir del 22 de febrero, es el de las órdenes de compra o venta de bienes y servicios y las ofertas mercantiles. En primer lugar, hay que tener muy en cuenta que la oferta mercantil aceptada causa impuesto de timbre, genera impuesto de timbre, está sujeta al pago de impuesto de timbre y la norma, artículo 519, establece que está sujeta a impuesto de timbre, aunque la aceptación conste en un documento separado. Entonces, en principio, no, porque hemos oído muchas veces, no, listo, hagamos una oferta y usted me acepta la oferta y ya con eso no nos sujetamos al impuesto de timbre. Nuevamente, las ofertas mercantiles aceptadas están sujetas al pago de impuesto de timbre, aunque la aceptación conste en un documento separado. Lo que pasa es que el artículo 530, séptimo, si la memoria no me falla, establece una exención muy particular para las órdenes de compra o venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta. Entonces, no, las ofertas mercantiles podrían estar exentas si han sido aceptadas en virtud o con ocasión de una orden de compra o venta. Entonces, la aceptación para que la oferta esté exenta debe producirse con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y llegamos en este mundo del impuesto de timbre, que es un impuesto, repito,
totalmente regresivo, arcaico, creado hace muchos años, que lo único que hace, en mi opinión, es obstaculizar el comercio y las relaciones comerciales. Pues llegamos a cosas que pueden para cualquier observador desprevenido ser absurdas. Una oferta mercantil aceptada con una simple comunicación de aceptación está grabada con impuesto de timbre. Pero una oferta mercantil que se acepta con ocasión de la emisión de una orden de compra, de un documento que denominemos orden de compra o venta, no está sujeto a impuesto de timbre, pero así lo establece la ley. Y probablemente cualquier contrato o relación mercantil es materia de, o puede ser materia de una oferta y de una aceptación mediante orden de compra o venta, porque la norma se refiere a las órdenes de compra o venta de bienes y servicios. Eh, el otro tema que está generando, digamos, muchas discusiones es el de los contratos de compraventa de acciones. Y los contratos de compra, la pregunta es si los contratos de compraventa de acciones están sujetos al pago de impuesto de timbre. Porque no hay una exención específica que se refiera a los contratos de compraventa de acciones. Si uno revisa las exenciones que están en el artículo 530 del estatuto referidas a las acciones, sí ve que la intención del legislador fue no gravar las acciones en ningún momento, digamos, y uno ve que primero las acciones suscritas en el acto de constitución de una sociedad están exentas de impuesto de timbre. Esa es la primera excepción. Después están exentas específicamente las acciones, están exentas de impuesto de timbre. Y hay otro numeral que se refiere, y están creo que seguidos, ¿ya? Esos tres numerales, que se refiere a la cesión o endoso de los títulos de acciones. Entonces, la discusión es, los contratos de compraventa de acciones están sujetos. Hay otro numeral del artículo 530, que es el artículo 9, que se refiere al endoso de títulos valores y a los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de la negociación de esos títulos valores. Pues bien, desempolvando los conceptos de la DIAN, nos encontramos con, si la memoria no me falla, dos o tres conceptos en donde se sostiene que los contratos de compraventa de acciones no están sujetos al impuesto de timbre, basados en una especie de fusión de dos exenciones, que es la que se refiere a la cesión o endoso de los títulos de acciones y la que se refiere a al endoso de títulos valores y a los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de la negociación de sus títulos. Eh, la DIAN en uno de esos conceptos hace como una especie de fusión, sin mencionarlo expresa y directamente, de esas dos exenciones para concluir que la compraventa de acciones no está sujeta al impuesto de timbre. Si uno mirara la exención aislada del el endoso de los títulos de acciones, creo que difícilmente puede concluir que los contratos de compraventa están sujetos a timbre, porque el endoso es el mecanismo mediante el cual se hace la tradición de esas acciones, la cesión o el endoso de los títulos de acciones. Es que eso se hace mediante el endoso en el título o una carta de traspaso eh, para que la sociedad inscriba en el libro de registro de accionistas al adquirente de las acciones. Entonces, es a eso a lo que se refiere esa exención del endoso de los títulos de acción. No propiamente al contrato, pero en efecto,
es cierto que el legislador nunca quiso grabar las acciones. En los diferentes momentos establece una exención. En la suscripción al momento de la Constitución, las acciones mismas y cualquier otro momento, y en la sesión o el endoso de los títulos de acciones. Y, digamos, celebramos esos conceptos y nos acogeremos juiciosamente a ellos para sostener que los contratos de compraventa de acciones no están eh, sujetos al impuesto de timbre. Le voy a dar paso a Alejandro Sanabria, quien se va a referir a otras exenciones relevantes en el impuesto de timbre. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Siguiendo con nuestro menú de exenciones entre las 56, como decía Mauricio, que hay eh, en el Estatuto Tributario y otras tantas que hay regadas en la legislación vigente y que recomiendo su lectura para cuando no tengan mucho que hacer. Tenemos en el lugar 3 en nuestra presentación los títulos valores emitidos por establecimientos de crédito cuando estos se otorgan para obtener financiación. Acá es importante es que el título valor está emitido es por el establecimiento de crédito. Y hay que diferenciarlo con los títulos valores tipos pagarés que se emiten es por el deudor a favor de los bancos, en donde sí causa el impuesto, pero se causa el impuesto si, sobre todo en estos títulos o pagarés en blanco con carta de instrucciones, cuando se llena el pagaré, ya lo veremos también, pero pues esta exención es para cuando quien está tomando la financiación es el banco. Bonos y papeles comerciales en el caso de, tienen que ser inferiores, su término tiene que ser inferior a un año. Y acá hay una importante que es el endoso de la factura cambiaria. Cuando habla de factura cambiaria, habla en términos del Código de Comercio. La factura que se puede, que cumple con los requisitos para ser título valor. Muy importante esto vinculado o unido a nuestra realidad de hoy en el Radian, ¿no? Cuando se endosa la factura en Radian, esa es la factura cambiaria la que cumple con los requisitos para hacer el título valor. Eso también está exento. Y la enajenación, endoso de títulos valores, en el caso de ventas de cartera, reporte, y acá también habla de opciones y futuros, todas estas operaciones terminan pues exentas del impuesto de timbre nacional. En el caso de prendas, lo habla además en su momento, pues el artículo 530 pues se expidió antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, por supuesto, y como estamos hoy haciendo arqueología normativa por este incremento de la tarifa, pues la exención hace referencia a la prenda, a contratos de prenda. Entonces, por supuesto, quedó rezagada en función de lo que ha venido pasando en la realidad colombiana, donde se emitieron normas sobre garantías mobiliarias. Acá nuestra interpretación ha sido que la Ley de Garantías Mobiliarias, lo que establece en su artículo 3, si falla la memoria, es que básicamente lo que dice la ley es donde se lea prenda, donde diga prenda, léase garantía mobiliaria. Por lo tanto, nosotros consideramos que la prenda, que las garantías mobiliarias también están exentas del impuesto. Hipotecas abiertas, pólizas de seguro y reaseguro, y de manera general los contratos accesorios, también lo habla así, los contratos pues que dependen, que su vida jurídica, entre comillas, depende de los contratos principales, cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el mismo contrato principal también están exentos. Y una puntual muy importante es la exportación de bienes y de servicios. También está exento, entonces cuando se trate de prestaciones de servicios desde colombianos a favor de extranjeros, estará también exento ese contrato. Acá además hay una diferenciación y es recordar que la exportación de servicios
para efectos del impuesto sobre las ventas del IVA, tiene unos requisitos puntuales que no son aplicables al impuesto de timbre. Particularmente en IVA, ese último requisito que lo que dice es que el bien o el servicio, perdón, el servicio no puede ser usado en Colombia, porque pues ahí ya falla la condición para la exención del IVA. Ese es un requisito de IVA. En nuestra opinión, pues la exportación de servicios para efectos de timbre se cumplirá simplemente con que haya un prestador colombiano y un beneficiario del servicio extranjero. La factura de venta, bienes y servicios de acuerdo con el Código Civil, y este anecdótico también la cuenta de cobro, por si acaso la tienen, está exenta del impuesto de timbre. Hay una no causación, no es técnicamente una exención, sino una no causación muy importante, que son todos los instrumentos, documentos. Cuando habla de instrumentos, habla de documentos en sentido general, en donde se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones vinculadas o relacionadas con créditos externos. Acá, muy importante, y alcancé a leer una pregunta por allí, que de las 64 que ya llevamos, donde todos los documentos vinculados a crédito externo, ya sea deudores colombianos respecto a acreedores extranjeros, o deudores extranjeros respecto de deudores, acreedores colombianos, todos esos documentos, o sea, de ida y vuelta, es la no causación, no causan el impuesto de timbre. Eso incluye, pues, por supuesto, las garantías, por supuesto, las coberturas, por supuesto, todo lo que venga vinculado, relacionado a ese crédito externo. Y no se entiende, o entendemos mejor, que el crédito externo es un sentido amplio, no es solamente el contrato de mutuo mercantil, ¿no? Es también las colocaciones o emisiones de bonos u otros instrumentos de deuda internacionales que califiquen como créditos externos. Pasamos a otro punto de nuestra charla, que son lo que hemos denominado casos especiales. Por supuesto, hay muchos más, y con la lista de preguntas hay muchos más que ya veremos cómo los vamos solucionando. Pero estos dan respuesta a bastantes de las preguntas que estamos diciendo, que estamos viendo en la caja de preguntas. Este primero son los contratos celebrados antes de la vigencia del decreto de medidas tributarias, con pagos realizados durante su vigencia, sin perjuicio de que Álvaro Andrés va a tratar este punto en detalle con una sentencia del Consejo de Estado muy importante. Acá, muy rápido, simplemente hay que diferenciar pues la causación del hecho generador. La causación es la medición temporal del hecho generador, y el hecho generador es el que fija la tarifa. Entonces, si se celebró antes, fijó la tarifa al 0%, aunque tenga pagos periódicos durante la vigencia del decreto. Claro que sí se causa el impuesto, pero se causa la tarifa cero. Como digo, Álvaro Andrés va a tratar esto más en detalle, sobre todo con una sentencia del Consejo de Estado muy importante en ese sentido. Y vis a vis, comparado eso con el decreto, con el concepto, la opinión no obligatoria, no vinculante de la DIAN, que salió ayer en ese sentido. Contratos marco, muy importantes también. Hay que hablar o diferenciar los contratos marco y diferenciarlos con los contratos de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo son los que tienen obligaciones periódicas, ¿no? Los contratos marcos son unos contratos que no tienen cuantía y que para su celebración o para su ejecución se requieren pequeños contratos que se dan dentro de ese contrato marco. El contrato marco en sí mismo no tiene impuesto de timbre, porque no tiene cuantía, solo me está fijando unas condiciones de las negociaciones, de las prestaciones de servicio o la venta de los bienes, y no tiene en sí mismo cuantía, no genera obligaciones. No tenemos nada, sino simplemente casi que unos términos y condiciones que se van dando para gobernar la relación entre las partes, y son los contratos individualizados cuando tengamos algún negocio que se derive del contrato marco.
esos contratos, como hay una celebración del contrato, esos contratos derivados del contrato marco, sí que pueden estar sujetos a impuesto de timbre. Y ahí es donde esos contratos pequeños o derivados del contrato marco, pues pueden acogerse a las diferentes exenciones, dependiendo de si cumple con las condiciones para ello. Por ejemplo, celebrar o otorgar primero una oferta mercantil que sea luego aceptada con ocasión de una orden de compra de bienes o de servicios, o la simple orden de compra de bienes o de servicios, que en sí misma también está exenta. Vale, después tenemos los contratos con unos contratos que tenemos con base especial, que son los contratos de suministro de combustible. Los contratos de suministro de bienes, pues son ventas sucesivas, básicamente. Eh, eh, Esos tienen una base general, como Mauricio lo decía, sobre el valor del pago periódico en el caso de esos suministros, pero en el caso del suministro de combustibles, el impuesto se causa a la tarifa vigente, según se vaya perfeccionando, pero sobre los márgenes de comercialización. Muy importante eso para diferenciarlos de suministros de otros bienes. Contratos de concesión y distribución que tengan factura comercial. Es importante el tema de la factura comercial. Están exentos. Esto además no está en el menú de exenciones del 530, sino que se encuentra es en la ley 223 del 95. Cartas de crédito y pagarés en blanco. En general, ya lo que decía hace unos minutos, son unos instrumentos pues que no tienen la obligación sino hasta tanto se hagan efectivos. Entonces, se causa el impuesto porque sí se va a causar, pero es en el momento en que se llena el pagaré o se hace efectiva eh, o se ejecuta la carta de crédito. Más casos especiales, las prórrogas y las prórrogas automáticas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las prórrogas que constan en documento aparte están grabadas, están sujetas al impuesto de timbre, porque hay un nuevo documento que modifica el documento anterior. Entonces hay un nuevo hecho generador, siempre y cuando, por supuesto, contenga una obligación eh, en su contenido y esta supere los 6.000 VTs. Las prórrogas automáticas en nuestro concepto no causan el impuesto, pero por sustracción de materia, no por una exención, no están exentas. Lo que pasa es que no hay un nuevo documento, no hay una materia imponible en el momento en que se prorroga automáticamente el contrato. Entonces, más bien es por sustracción de materia que vemos que no hay impuesto en prórrogas automáticas, porque la prórroga Alejandro, ya se habría Alejandro. contenido en el documento inicial. Por supuesto, hay que ver la especificidad de lo que tenemos en los documentos y cómo se podría llegar a esta interpretación. Álvaro Andrés. Sí, no, un comentario alrededor del tema, que revisando todos esos conceptos muy antiguos en relación con estos asuntos, hay un concepto, digamos, que es muy general, no es muy claro tampoco, pero lo que sí da a entender es que ese tipo de prórrogas automáticas, con independencia de la existencia de un documento adicional, digamos, donde se consagre la prórroga, eh, causaría el impuesto de timbre. Uno puede argumentar obviamente en defensa que pues, no existe un documento donde se establezca como tal la prórroga, pero lo cierto es que lo que da a entender la Diana en ese concepto antiguo es que pues, sí existe un documento inicial que se está prorrogando automáticamente y que genera una cuantía adicional y en consecuencia causa el impuesto. Correcto. Por eso un poco, y acá creo que la advertencia es, el diablo está en los detalles y hay que ver caso a caso. No podemos tomar tal vez nada de lo que digamos acá de manera genérica, sino que después hay que ir a ver el detalle de los diferentes documentos que se están otorgando en las diferentes realidades contractuales, porque además, pues contratos y documentos hay de todos los colores y de todos los gustos. Entonces hay que determinar con mucho cuidado estas generalidades que estamos dando para luego aterrizarlos al caso concreto. Por supuesto, además, tenemos una realidad curiosa en este caso que es cómo hay entre comillas, un nuevo impuesto, de nuevo no es un nuevo impuesto, sino una nueva tarifa,
con mucha doctrina de la DIAN y muchas sentencias del Consejo de Estado que ya han dicho cosas alrededor de estos temas. Entonces, no es como, por ejemplo, el impuesto especial para el Catatumbo, que es un nuevo impuesto y donde no hay ni doctrina ni sentencias. Entonces, acá sí que tenemos material para entender o para analizar todo en detalle. Continuando con los casos especiales, contratos y documentos sobre operaciones en salud y pensiones están exentos de manera general. Los administradores de recursos de la salud y recursos del sistema pensional estarán exentos. Muy importante esto para inversiones en fondos de capital privado por institucionales. Creo que es bien relevante. Capitalizaciones en sociedades, en general, no estarán sujetas al impuesto o estarán exentas por la misma razón que Mauricio mencionaba sobre el tema de acciones, por un lado, y además hay una norma muy especial en la ley 223 que dice que las operaciones que estén sujetas a impuesto de registro no están sujetas a impuesto de timbre. Entonces, de manera general, esto tiene que tenerse muy en cuenta sobre estas operaciones porque en esa pelea de ambos impuestos documentales, el impuesto de registro, impuesto de timbre, gana el impuesto de registro. Y las otras operaciones sobre acciones pues estarán exentas. Como decía Mauricio ya, de manera general el legislador lo que quería era que todas esas operaciones sobre acciones pues estuviesen exentas. Ajustes de precio, los ajustes de precio siempre que tengan una modificación, o sea, una modificación a los contratos o los documentos, se causa sobre el delta, sobre el mayor valor. Si el ajuste de precio, la modificación del contrato tiene un ajuste de precio a la baja, no se causa el impuesto porque ya se habría causado pues en el momento inicial. Y hay otros casos también muy buenos para analizar, que eso es la base especial en los contratos de fiducia y fondos de valores. Habla de fondos de valores, pues porque la norma está rezagada. Acá, cuando dice fondos de valores, entiéndase fondos de inversión colectiva y, por supuesto, fondos de capital privado. Se causa el impuesto, pero sobre la remuneración de la fiduciaria, no sobre el valor del contrato. Y acá, pues también importante unirlo con los contratos de cuantía pues indeterminada y pagos sucesivos y con duraciones indefinidas, en donde podemos, si la duración es indefinida, se puede causar o se debe causar el impuesto solo sobre el primer año, no más. Entonces hay que tener muy claro la diferencia entre duración definida e indefinida, porque cuando es indefinida el impuesto se causa solo sobre el primer año y cuando es definida es sobre toda la vigencia del contrato. Y para terminar los casos especiales, el impuesto de timbre nacional sobre inmuebles versus el impuesto de timbre nacional general que se, entre comillas, revive por este decreto de medidas tributarias. El impuesto de timbre nacional sobre inmuebles, sobre transferencias de inmuebles, es el impuesto que estableció la ley 2277, primera ley y única exitosa del gobierno Petro, que pasó y que fue reforma tributaria, que creó el impuesto de timbre en la ley, en el estatuto tributario sobre enajenaciones de inmuebles. Ese impuesto es absolutamente independiente o esa causación sobre estos, digamos, este objeto especial, por decirlo así, es absolutamente independiente de este impuesto de timbre nacional sobre documentos privados que tienen nueva tarifa, ¿vale? No se juntan, no se suman, no son excluyentes en el sentido amplio. Entonces, todo lo que estemos hablando sobre enajenación de inmuebles ya tiene su impuesto de timbre y ese sí es permanente. Ese no es solo por la vigencia o hasta el 31 de diciembre de 2025. No, ese sí que es permanente y tiene unas reglas especiales y unas tarifas además progresivas en ese sentido. El impuesto de timbre que se revive, de nuevo entre comillas revive, es solo hasta el 31 de diciembre de 2025 y salvo lo que diga algo contrario la Corte Constitucional. Con estos casos especiales, lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a Álvaro Andrés para que nos cuente un poco más sobre temas de la jurisprudencia relevante del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en este sentido. Gracias. Simplemente un comentario en relación con el tema de las modificaciones que mencionaba Alejandro, que efectivamente se causa sobre el delta o sobre ese mayor valor
pero para efectos de determinar si se supera o no el tope mínimo de los 298 millones, sí se suman las cuantías. Es decir, pues básicamente, si no lo supero, pues no habría timbre. Bueno, volviendo al tema, arranco simplemente con una afirmación que de alguna manera Mauricio ya la parafraseó, pero la traigo a colación porque me parece muy pertinente, que es de la exposición de motivos de la Ley 1111 del año 2006, que fue la que estableció la disminución tarifaria del impuesto de timbre. Y creo que resume todo en relación con este impuesto. Dice que se eliminaba la tarifa o se disminuía la tarifa porque la estructura de este impuesto resultaba obsoleta, dificultaba y encarecía las transacciones comerciales y adicionalmente procuraba el fraccionamiento de las mismas, fomentando prácticas elusivas y evasivas. No he hecho todo mal. Y por eso era que hacían la reducción de la tarifa. Arranco con una sentencia de la Corte Constitucional del año 97 que precisamente analizaba la constitucionalidad de un decreto que también era un estado de emergencia, perdón, un estado de excepción, pero en este caso era un estado de emergencia económica. Y estudió precisamente un decreto en el que se incrementaba la tarifa del 0,5 en ese momento al 1% del impuesto de timbre. La Corte Constitucional pues declaró el decreto madre, digamos, el decreto de emergencia económica lo declara inexequible y en consecuencia pues analiza si es válido, digamos, entrar a tener conocimiento de los otros decretos, en particular el decreto de timbre mencionado. Y digamos que contra todo pronóstico, o más bien no, digamos, lo declara inconstitucional, lo declara inexequible, básicamente argumentando que se trataba de un estado de emergencia inconstitucional por consecuencia, que el tema de tributario al derivarse del decreto madre era inconstitucional por consecuencia, pero que por razones de seguridad jurídica, pues decide que la fecha del decreto de inexequibilidad que se toma es el inicial y por tanto todo aquello que hubiera sido pagado pues no es susceptible de devolución. Hay un salvamento de voto muy interesante en ese caso del doctor Gaviria, Carlos Gaviria, en su momento, en el que señala que pues, realmente ahí lo que había no era una inexequibilidad o una inconstitucionalidad derivada o en consecuencia, sino que debía ser mejor tratado como falta de objeto, es decir, como debido de declararse la Corte inhibida por carencia de objeto, porque ya no había entrado a nada que estudiar. Y en ese caso, señalaba el doctor Gaviria en su momento, pues todo lo pagado por el contribuyente ha debido ser susceptible de devolverse. Eso es fundamentalmente el tema. Vamos a ver qué pasa en este caso particular que nos ocupa. Nosotros consideramos que el decreto de conmoción pues tiene vicios serios de inconstitucionalidad y en consecuencia pues debería caerse. Y si se cae, comparto la opinión del doctor Carlos Gaviria, que en paz descanse, en el sentido que pues la Corte debería inhibirse por objeto de analizar el decreto de impuestos y en consecuencia pues devolver la plata que haya lugar. Ahora, entramos a los temas de las sentencias del Consejo de Estado. Digamos, uno de los temas más discutidos, o por lo menos que a nosotros más nos han preguntado y que ha sido objeto de controversia, es el caso de los contratos de cuantía indeterminada. Contratos suscritos antes del 22 de febrero del año 2025, pero que por tratarse de contratos de cuantía indeterminada de tracto sucesivo, generan pagos posteriores al 22 de febrero. Alguien le preguntó, creo que fue la misma Diana, a la Diana le preguntó sobre este tema y la Diana luego de citar unas sentencias que ahora comentaré, pues lo entiende al revés a lo que debería entenderse. Y concluye básicamente que a pesar de que el hecho generador y el momento de causación son elementos diferentes, como el momento del pago no en cuenta en los contratos de cuantía indeterminada hay causación y se concreta, digamos, la base gradual del impuesto, es en ese momento que se debe señalar cuál es la tarifa aplicable. En consecuencia, a pesar de haber sido suscritos, es decir, a pesar de haber ocurrido el hecho generador previo al 22 de febrero del año 2025, como el momento de causación es posterior
a esa fecha y se concreta la base gravable, pues aplica la tarifa del 1% y no del 0%. A raíz de eso, digamos que hay dos sentencias que voy a hablar primero de esas, que es la sentencia del año 2000 que está abajo en ese slide, el expediente 9822. En esa época se analizaba, se le preguntaba a la DIAN si era aplicable la tarifa del 1.5% que había señalado la ley 488 del año 98 o la del 1%, que era la que traía anterior a la vigencia de la ley 488, la ley 383. Y entonces le decía, oiga, para esos contratos de cuantía indeterminada en los que se hacen pagos con posterioridad, aplica en ese momento la del 1.5 de la ley 488, ley posterior, o la anterior del momento de suscripción del contrato, que era del 1%. La DIAN, por supuesto, contestó que realmente, tal cual como ocurre en este concepto actual del 2025, el momento de causación de los contratos de cuantía determinada, los pagos a uno en cuenta y en consecuencia la tarifa aplicable debía ser esa. El Consejo de Estado, digamos que no estuvo de acuerdo y fundamentalmente lo que dijo, sí, efectivamente, el hecho generador es uno, la base gravable es otra y la causación es otra. Cuando parezca algo obvio, el hecho generador ocurrió antes de, en ese momento, el cambio de legislación a la ley 488 y en consecuencia ese es en el momento, en aplicación del artículo 338 de la Constitución Política, donde se debe tomar la foto y donde debe aplicarla, donde debe verse la tarifa aplicable. ¿Por qué? Pues por seguridad jurídica, porque efectivamente el contribuyente tiene el derecho de saber que al momento de realización del hecho generador, elemento estructural del tributo, debe verse cuál es la tarifa aplicable. Voy a simplemente a reiterar lo señalado en esa sentencia porque me parece muy prudente en el caso concreto, en el caso que vivimos hoy. Voy a leer un párrafo. Dice así: no puede olvidarse que el pago que se efectúa en cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o un documento de cuantía indeterminada corresponde a la ejecución de este y no al hecho generador del impuesto. Creo que lo dice todo, ¿no? Dice, el hecho generador ocurrió previamente. Igualmente, advierte la Sala que en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 338 de la Constitución Política, la tarifa de los impuestos debe estar predeterminada al momento en que se verifica el hecho generador que da origen a la obligación tributaria. Y después concluye, dice, por constituir la tarifa uno de los elementos del tributo que solo puede ser señalado por el legislador, el que otorga seguridad jurídica a los contribuyentes. Sin perjuicio del anterior, bueno, puede pasar el slide, por favor, Alejandro. Después de esta sentencia en el año 2000, fue expedida por parte del Consejo de Estado en el año 2012 otra sentencia, la ley 17 del expediente 17443. En ese momento ocurría la reducción, o lo que se analizaba era precisamente otro concepto de la DIAN, que impedía la reducción de la tarifa para el año 2011, 2012. Entonces, lo que básicamente en ese momento argumentó la DIAN fue, momento, es que acuérdense que la sentencia del año 2000 decía que era la tarifa al momento del hecho generador, y como el momento del hecho generador la tarifa era más alta que la que aplica hoy en día, bueno, estamos hablando del año 2011, 2012, que ya la tarifa es del 0, en ese tipo de contrato de cuantía determinada. Entonces sigue aplicando la tarifa del, y no me acuerdo cuál era, del 0.5 o el 1, durante toda la vigencia del contrato. En ese caso, fíjense que pareciera que fuera contradictoria la decisión del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado terminó diciendo, no señor, aquí aplica la tarifa del 0% sobre cada pago en cuenta, pero no por razones de confundir hecho generador con causación, sino porque en aras de la aplicación de ya una sentencia previa de la Corte Constitucional que señalaba la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad, todos aquellos beneficios fiscales que sean o puedan ser aplicables al contribuyente deben ser por favorabilidad aplicados. En consecuencia, por una razón totalmente diferente, que es el principio de favorabilidad, concluye que en ese caso particular sí era aplicable la reducción de la tarifa al 0. Dicho lo anterior, ni la sentencia del 2000 ni la sentencia del 2011 están planteando nada diferente
a que la tarifa, en consideración a la aplicación del artículo 338 de la Constitución, debe ser la aplicable en el momento del hecho generador. En consecuencia, para la posición nuestra es que la DIAN está equivocada, abiertamente equivocada, y se repite la historia porque esta sentencia del año 2000 es exactamente el caso aplicable hoy. ¿Qué debemos hacer? Demandar el concepto, sin duda alguna, porque con este concepto van a salir los funcionarios de la DIAN a exigir vía fiscalización la inclusión de las retenciones en la fuente sobre los contratos de cuantía indeterminada, que a pesar de haber sido suscritos antes del decreto de impuestos de la conmoción interior, generen pagos posteriores. ¿Se puede volver un momento, Alejandro, por favor? Bueno, otra de las sentencias que yo quería conversar con ustedes, que parece muy obvia, pero que digamos que sienta las bases de efectivamente de lo que debe gravar este impuesto de timbre, es una sentencia del año 2013 en la que la DIAN, en un proceso de fiscalización, le exigía a una compañía que para estos efectos es la CCL, le exigía a esa compañía CCL que incluyera unas retenciones por pagos efectuados sobre unos intereses a una compañía vinculada. Y resulta que el documento que en consideración de la DIAN debía tener timbre era un acta de junta directiva de la otra compañía, de la compañía vinculada CZN, en la que en esa acta, de manera unilateral, se incluía la decisión de esa compañía de cobrarle intereses a CCL. El Consejo de Estado, pues por supuesto, dijo, no, hombre, acá este tipo de documento donde hay una decisión unilateral de cobrar unos intereses no debe causar el impuesto de timbre. Por la simple razón de que, además de que este es un documento de un impuesto documental, debe determinarse que efectivamente las partes suscriban una obligación digamos, que los vincule a ambas partes. Y en este caso, pues, no existía tal obligación mutua, sino por el contrario, una decisión unilateral de una de las compañías de cobrar un interés. Seguimos en el siguiente slide, por favor. Bueno, una sentencia del año 2018, pues a raíz de la reducción que hubo con la ley 1111 del año 2006 de la tarifa del impuesto de timbre, pues la administración tributaria negó la solicitud de devolución de esos pagos en exceso que en su momento habían realizado, precisamente por esta controversia que estamos hablando de los contratos de cuantía indeterminada. Al declararse la nulidad el concepto de la DIAN, pues todo el mundo fue a decirle, oiga, señores DIAN, devuélvame el dinero que yo pagué en exceso porque, de acuerdo con el concepto, con la jurisprudencia del Consejo de Estado, yo no debía pagar. La tarifa era cero y yo no debía pagar en esos contratos o pagos a unos 50 derivados de contratos de cuantía indeterminada. La DIAN, digamos, se negó, pero pues simplemente lo que quería aquí traer a colación es que efectivamente el Consejo de Estado reconoció que todos aquellos pagos en exceso o de lo no debido, mientras no haya una situación jurídica consolidada, son susceptibles de devolverle al contribuyente. ¿Cuándo existe o no una situación jurídica consolidada? Pues en este caso, digamos, la doctrina o la posición reiterada del Consejo de Estado, que siempre que yo esté dentro del término para solicitar la devolución, que son 5 años, el mismo término para la acción ejecutiva, hay lugar o tengo yo la posibilidad de solicitar la devolución. En consecuencia, yo creo que es totalmente válido que si llega a ocurrir lo que todos esperamos que ocurra, y por ejemplo, la DIAN exija el pago con base en este concepto de ayer de las retenciones, pues una vez vemos el concepto, pues es muy posible solicitar la devolución. Esto simplemente es una reiteración de la sentencia del año 2019, lo que ya explicó Mauricio, y es que pues esta sentencia lo que dice es, mire, la exención del tema de las ofertas mercantiles, pues realmente son 2 documentos.
los que están exentos. Uno, las órdenes de compra o venta de bienes y servicios, y dos, las ofertas mercantiles, siempre que sean aceptadas con ocasión de esas órdenes de compra o venta de servicios. Entonces, lo reitera para concluir, digamos, algunos requisitos que me parece que son interesantes traerlos a colación. De un lado, digamos, dice que la sentencia, perdón, que las ofertas mercantiles pues son una propuesta, pues en aplicación del Código de Comercio son una propuesta de negocio jurídico que debe contener todos los elementos del negocio jurídico y ser comunicado al destinatario. Entonces, hay muchas personas que nos han preguntado a nosotros, oiga, pero yo puedo coger el contrato que tengo y volverlo una oferta. Y pues digamos que muy seguramente no todos los contratos serán susceptibles de, pero el grueso sí. Y yo puedo incluir en la oferta o incluirse en la oferta pues todos los elementos que rigen ese negocio jurídico sin que haya ningún inconveniente. Tampoco hay lugar, en nuestra opinión, a que haya algún tipo de abuso de las formas jurídicas, porque pues, la libre autonomía de la voluntad me permite a mí, digamos que celebrar un contrato de la manera que yo quiera. Y una de las formas es a través de una oferta mercantil aceptada con una orden de compra de bienes o servicios. Y de otra parte, pues digamos que es importante señalar que la aceptación de esa oferta debe ser incondicional, ¿cierto? So pena de que se entienda una nueva propuesta y entonces ya nos tiramos todo. La aceptación, además de que tiene que ser a través o con ocasión de una orden de compra, pues debe ser incondicional. No debe decir, te acepto esto, pero tal cosa. No, te acepto la oferta, punto. Esas ofertas son irrevocables o devienen irrevocables cuando ha sido aceptada y el proponente, digamos que no podría retractarse de las mismas so pena de tener que indemnizar. Eso son reglas generales comerciales. Y finalmente, digamos que la orden de compra, como su nombre lo indica, pues es una manifestación escrita del comprador que se dirige a la adquisición del bien o servicio. Y en ella, digamos que, de acuerdo con esa jurisprudencia del Consejo de Estado, debe involucrarse o debe precisarse que se está aceptando la oferta número XXX, mercantil número tal, identificar al proveedor, identificar al responsable, identificar los productos o servicios, identificar los precios, los términos de entrega y las condiciones de pago, así tal cual lo señala la sentencia del Consejo de Estado del año 2019. Eso, grosso modo, digamos que son las sentencias que, a pesar de que hay muchísimas, hay montones, pero que, digamos que queremos resaltar para beneficio de todos. Vamos a tratar de ir por las preguntas. En el chat de preguntas hay 112 preguntas, 113 en este momento. Seguramente no vamos a alcanzar a responderlas todas y por lo que vi hay varias repetidas, digamos, se refieren al mismo tema. Esperamos, y si no, pues vamos pidiendo el almuerzo mientras tratamos de dar respuesta. Entonces, pues voy a empezar y voy a ir sobre el chat de las preguntas. Y la primera es cómo se determina el impuesto en contratos que dicen con cuantía y duración indeterminada. Yo entiendo con una cuantía determinada y duración indeterminada. Y en esos casos es pues el valor del contrato, si la cuantía está determinada. En los contratos de tracto sucesivo con duración indefinida será el valor de los pagos durante el primer año, pero en los contratos que tienen una cuantía determinada, pues será esa la base del impuesto. Y luego preguntan que si la cuantía es indeterminada, se considera que está por alrededor de los 300 millones, es la pregunta. En realidad, en los contratos de duración indefinida y con una cuantía indeterminada, el impuesto se va a ir determinando a medida que se van haciendo los pagos y se determina la cuantía. Aquí hay un tema muy importante que es el de las estimaciones de valor, que son comunes en los contratos. Muchas veces
El contrato es de cuantía indeterminada, pero para ciertos efectos se puede determinar la cuantía, por ejemplo, para el otorgamiento o la constitución de las pólizas de cumplimiento que el contrato exige. En esos casos, la propia ley establece que la base gravable, que es la cuantía de ese contrato, se va a determinar de acuerdo con las reglas que establece la ley y no de acuerdo con la estimación de la cuantía. Entonces, la estimación de la cuantía no tiene un efecto para determinar el monto del impuesto de timbre. La estimación que esté en el contrato, aunque si la cuantía es indeterminada. Hay una pregunta en relación con si este impuesto es un anticipo del de renta o es un gasto deducible. Claramente no es un anticipo del impuesto de renta. Este es un impuesto totalmente distinto e independiente del impuesto de renta, pero sí es un impuesto deducible en virtud del artículo 115 del Estatuto Tributario. Totalmente deducible. Eh, Aquí viene, y esta es una pregunta que se repite, que son a lo que ya nos referimos, que son los contratos eh, eh, con eh, in- digamos, con plazo indeterminado y con cuantía indeterminada, en donde la DIAN, como lo acaba de explicar Álvaro Andrés, dijo que se causaba el impuesto a la tarifa del uno sobre los pagos. Eso, pues en nuestra opinión, es totalmente incorrecto. Lo que hay que mirar es el momento del hecho generador, y al momento del hecho generador, si se celebró antes de la vigencia de este incremento de tarifa, la tarifa aplicable a ese documento es del 0%. A medida que se va determinando la cuantía, pues aplicar la tarifa a la base gravable, que el 0% de cualquier cosa da cero. Entonces, sin embargo, la DIAN, confundiendo causación con hecho generador, considera que sí hay lugar a pagar el impuesto. Hay una pregunta de cómo aplica a los contratos de arrendamiento que se realizan por un año o más, pero que se facturan mes a mes. Nuevamente lo que hay que determinar ahí es si la cuantía está determinada o no, y normalmente en los contratos de arrendamiento obviamente la cuantía está determinada. Si yo tengo un contrato de arrendamiento con un canon mensual de 100 millones de pesos por 5 años, tengo un contrato de 6.000 millones de pesos y deberé pagar el impuesto de timbre al momento de la celebración del contrato, es decir, de la realización del hecho generador sobre el valor total del contrato. Las cláusulas de reajuste, por ejemplo, por IPC o por otros factores, en mi opinión, no indeterminan la cuantía. Ahí lo que habría lugar es, cuando llegue el momento del reajuste, a pagar el impuesto adicional, eh, a pagar el impuesto adicional, pero las cláusulas de reajuste, que son muy comunes, pues, va a ser el IPC, por ejemplo, eso no hace que el contrato sea de cuantía indeterminada. Eh, Se pregunta qué pasa con los otros CIEs y adendas eh, que no modifican la cuantía, pero sí otros aspectos, ajustan la redacción o aspectos operativos. Pues esos otros CIEs o adendas o modificaciones no están sujetos al pago de impuesto de timbre porque carecen de cuantía. No hay hecho generador en la celebración o suscripción de esos documentos en la medida en que, o no hay base gravable, porque eso carece de cuantía. En los contratos con proveedores del exterior, por compras o de servicios. Acuérdense que el hecho generador es el otorgamiento o aceptación del documento en Colombia, o si el contrato se otorgó fuera de Colombia o el documento se otorgó fuera de Colombia, hay que ver si ese contrato genera obligaciones en Colombia o se cumple o se ejecuta en Colombia. Y eso es lo que determina la causación del timbre o la generación del timbre.
Entonces, el hecho de que sea un contrato que se celebre con un proveedor del exterior, por ejemplo, para una prestación de servicios, pero el documento se otorgó, se suscribió en Colombia, se otorgó en Colombia, eso ya hace que el documento esté grabado con impuesto de timbre. Y en ese caso, pues, ¿cómo se recauda? Con el sistema de retenciones. Y en ese caso, la compañía colombiana, que seguramente es la que hace los pagos al proveedor, deberá, eh, digamos, retener el impuesto y pagarlo con su declaración mensual de retención. Aquí hay varias referencias al concepto que expidió ayer la DIAN sobre los contratos de cuantía indeterminada, que ya nos referimos a ese tema. También hay una pregunta en relación con las transacciones inmobiliarias y como lo explicó Alejandro, ese impuesto de timbre sigue aplicándose tal como está previsto en la ley 2277, de manera especial con las reglas que están en el artículo 519 para los contratos de enajenación o transferencia de inmuebles, sin modificación. Otra vez los contratos de suministro internacional de materias primas, tratándose de una importación, pues ese contrato puede estar sujeto a impuesto de timbre. Nuevamente, lo que hay que tener en cuenta es en dónde se otorgó o suscribió el documento y si se otorgó o suscribió fuera de Colombia, si genera obligaciones en Colombia o se ejecuta en Colombia. Normalmente un proveedor cumple su obligación en el exterior, un proveedor del exterior y que quien hace la importación es la compañía colombiana. Pero nuevamente hay que ver el lugar de otorgamiento o suscripción, porque eso está así descrito en el hecho generador. Está otra vez el tema de los contratos de cuantía indeterminada, el concepto de la DIAN. Si, la pregunta de si modifico el contrato, ampliando el valor, superando esas 6.000 VTs, otorgo un documento para modificar esa cuantía, etcétera. Nuevamente, la regla de base gravable es mirar la cuantía original y la del reajuste y pagar el timbre sobre el reajuste de esa cuantía, lo que establece la ley. Si se celebra un contrato con cuantía determinada por 2 años, ¿se graba sobre toda la vigencia? Sí, se graba sobre toda la vigencia. Los contratos en los que la base gravable son los pagos durante 1 año son los contratos de duración indefinida. El tema de los contratos firmados antes, nuevamente, opiniones o no, debería estar sujeto a esta tasa de impuesto de timbre del 1%. Preguntan que qué es una cuantía indeterminada, pues es la cuantía que no está determinada al momento de la celebración del contrato, sino que se va a ir determinando en virtud de la ejecución de ese contrato, de los pagos que se estén haciendo en desarrollo de ese contrato. Al momento de la celebración no se sabe cuál va a ser esa cuantía, pero sí es indeterminada, pero determinable al momento en que eh, eh, se, se vayan haciendo pagos bajo el contrato. Las prórrogas automáticas, es otra vez la pregunta de las prórrogas automáticas al cual ya se refirió Alejandro y también Álvaro Andrés, en el sentido que hay
concepto de la DIAN que indicaría que el impuesto de timbre habría que pagarlo en caso de prórrogas automáticas, pues sobre la cuantía adicional de la prórroga, digamos. Alguien pregunta que si puedo repetir el tema del patrimonio bruto para efectos de saber si aplica o no. El hecho generador es un documento que se otorga o acepta y que es suscrito por una persona jurídica, una entidad pública o una persona natural que sea comerciante y que a 31 de diciembre del año anterior haya tenido un patrimonio bruto de 30.000 VTs. Entonces, si yo, que no soy comerciante, celebro un contrato con una persona natural que sí tiene la calidad de comerciante, habría que indagar cuál es el patrimonio bruto de esa persona a 31 de diciembre del año anterior para de saber si ese contrato está o no sujeto al impuesto de tipo. Desde luego, en la medida en que el contrato supere la cuantía, supere las 6.000 VTs. Si se emiten simplemente órdenes de compra puras y simples, sin oferta, etcétera, ¿están excluidas de timbre? Sí, están exentas de timbre las órdenes de compra o venta de bienes y servicios. En tanto se vencen los plazos de pronunciamiento de la Corte, se debe asumir el impuesto. Claro, el impuesto ya hay que pagarlo. Ya no, el decreto está vigente y el impuesto ya se está causando y habrá que pagarlo. El efecto de la decisión de la Corte, si es que hay una inconstitucionalidad, bien sea de la conmoción, del decreto de conmoción o de este decreto 175, si después de que la Corte ha dicho que la conmoción es constitucional, es ya dejar de pagarlo, pero mientras tanto habrá que pagarlo. Hay que esperar a la decisión de la Corte. Creo que el tema de los otros sí que aumentan la cuantía ya está visto, que hay que mirar la cuantía original y la del otro sí. Si sumadas exceden esas 6.000 VTs, habrá que pagar el impuesto de timbre, pero únicamente sobre el delta en virtud del otro sí. Si inicialmente se le da un contrato de 100 millones y después hago un otro sí que aumenta la cuantía a 500 millones, pues pagaré el impuesto de timbre sobre 400 millones de pesos, porque sumadas las dos cuantías exceden el umbral de los 6.000 VTs. Si la exención para el tema de órdenes de oferta mercantil puede aplicarse para otro tipo de órdenes como entrega de productos en consignación. No. Nuevamente, este es un impuesto documental y la exención es aplicable a un documento que sea una orden de compra o venta de bienes o de servicios, no a otro tipo de órdenes. Y es un poco más, es muy formal el impuesto y será aplicable en la medida en que ese documento se denomine orden de compra, no a una orden de entrega de productos, por ejemplo, contrato de consignación. Hay una exención expresa para los contratos de distribución y de concesión que se ejecuten a través de facturas de compraventa. En esos casos, eso está exento. Esa exención no está en el 530, sino en la ley 223 de 1995, artículo 240. Preguntan si las terminaciones unilaterales de un contrato están grabadas con impuesto de timbre. En mi opinión, no. Simplemente si yo envío una comunicación terminando unilateralmente un contrato, eso solo no da lugar al pago de impuesto de timbre. No tengo ninguna base sobre la cual aplicar el impuesto de timbre.
Eh, Hay una pregunta para Alejandro específicamente, y es que si hay un contrato, un negocio fiduciario entre diferentes fiduciarios, hay que pagar el impuesto de tiempo. Pues Sí, que si hay que pagar el impuesto de ¿en qué, perdón? un contrato entre fiduciarias. Entre fiduciarias, pero si es un contrato de fiducia mercantil, sigue siendo la base gravable especial sobre la comisión de la fiduciaria. Pero si es un contrato entre las fiduciarias, pues tiene reglas generales del contrato. No, No hay nada especial para las fiduciarias. La regla especial es para los contratos de fiducia mercantil, no para las sociedades fiduciarias. hay muchas preguntas muy específicas. Por ejemplo, hay una que dice que si la normativa permite que acuerdos en materia de propiedad intelectual se formalicen mediante ofertas con la respectiva orden de compra en lugar de contratos. Ahí, como decía Alejandro, el diablo está en los detalles. Hay cosas que no podemos responder de manera general, sino que habrá que ver cuál es el negocio jurídico para saber cómo se puede documentar ese negocio jurídico. Dice, por ejemplo, un acuerdo en materia de propiedad intelectual, pero no se especifica el tipo de acuerdo. Eh, entonces, por ejemplo, un licenciamiento. Eventualmente sí, un licenciamiento puede tener una oferta de ese licenciamiento y una orden de servicios eh, emitida para aceptar esa oferta. Yo creería que eso es viable, pero nuevamente hay que ver el caso concreto para poder dar una respuesta correcta y precisa. Eh, Mauricio, sí, es que acá hay una pregunta que está ahí en el chat, pero me la reenvían por acá, que me parece adelante. interesante. Dice, si el documento que contiene la respectiva obligación no está suscrito por la parte o las partes, se causaría el impuesto de timbre, por ejemplo, correos electrónicos cruzados en los cuales se ofreció servicio y se aceptó vía correo electrónico. Pues recordando que los mensajes de datos, digamos que son documentos, ¿no? Es que ese es el tema. Y eso es aplicable a todos los, digamos, documentos digitales y a los documentos suscritos electrónicamente. La ley, si bien es muy vieja, se refiere a documentos de manera general. Eh, se dice que se causa sobre instrumentos públicos y documentos privados. Y documento no tiene que estar necesariamente en papel, puede ser digital, y eso podría dar lugar a la Al impuesto, causación sí. de impuesto de timbre. Eh, Preguntan si un préstamo que se realice con un vinculado del exterior ubicado en Chile causa timbre. No, hay una exención eh, para crédito externo en general. Entonces, eso no estaría sujeto a impuesto de timbre. Eh, ¿Es posible insertar términos y condiciones en órdenes de compra? Sí, es posible, pero hay que tener cuidado en el sentido como decía Álvaro Andrés, lo que constituye un contrato es una oferta y una aceptación, pero esa aceptación en principio debe ser pura y simple, no eh, sujeta a otras condiciones adicionales o cosas adicionales que hagan que esa aceptación se entienda como una nueva oferta. Eh, entonces, tal vez cuando se pide la oferta, habría que precisar que la relación comercial va a estar regida por unos términos y condiciones. Mucha gente publica esos términos y condiciones en su página web, etcétera. Entonces, se puede hacer una remisión a eso. En mi opinión, sí, se puede hacer una remisión a eso. Lo importante aquí es que haya una oferta mercantil y una aceptación de esa oferta mediante la emisión de una orden de compra o venta de bienes o de servicios. Eh, ¿Qué tanto impactan en las negociaciones de bolsa? Pues yo creo que muy poco, por las exenciones que hay
en relación con bonos, acciones, cesión de acciones, de bonos. En general, Comerciales, sí. hay varias exenciones aplicables. Otra vez, si la orden de compra solita está exenta, sí está exenta. Otra vez, créditos de capital de trabajo, etcétera, otorgados por bancos del exterior, eso está exento, hay una exención expresa para el crédito externo, para todas las obligaciones relacionadas con crédito externo. Si el impuesto es deducible de renta, nuevamente sí es deducible de renta, en virtud del artículo 115 del Estatuto Tributario. La emisión de acciones está grabada con el impuesto de timbre. No, no está grabada con el impuesto de timbre. Hay tres exenciones, una para la emisión al momento de constitución, otra para las acciones en general, y otra para la cesión o el endoso de acciones. Entonces, la emisión de acciones no estaría grabada con impuesto de timbre. Si un contrato de mutuo puede celebrarse mediante una oferta y una orden de compra, en nuestra opinión, sí puede celebrarse de esa forma, ¿no? Por orden de servicios financieros, digámoslo así, y una oferta puede hacerse así. Sí, Mauricio, yo me quiero referir a una pregunta en especial que creo que además que va a arriba, que es la del tema de cuestionamiento en casos de cambio de esquemas de contratación hacia ofertas mercantiles, ahora que lo tienen, o sea, históricamente. Sí, sí, Y adelante. ahí, sobre ese tema nosotros lo que creemos es que el impuesto es absolutamente formal, es un impuesto a las formas, y cambiar las formas en esto pues se trata de economías de opción, es poder elegir la mejor forma para tener pues las mejores eficiencias, entre ellas las tributarias. Entonces el hecho de cambiar no constituye en este caso abuso en materia tributaria o algo parecido, porque no es igual el impuesto de timbre al impuesto sobre la renta, que sí consulta la realidad económica. Este impuesto consulta la realidad formal, la realidad documental. Entonces, el cambio es perfectamente factible y no creemos que exista este tipo de consideraciones, a diferencia de como si lo habría en el impuesto sobre la renta. Alejandro, perdón Mauricio, le hago una pregunta que creo que usted ya le había respondido estos días. Me pregunta por aquí, por el chat, y es, entonces, ¿la distribución de utilidades decretadas en asambleas tiene timbre? Sí, aquí tenemos una gran discusión interna sobre el particular. Si las actas en las cuales consta un decreto de dividendos están sujetas al pago de impuesto de timbre. Y yo todavía no tengo una respuesta, pero en mi opinión no. En mi opinión, Igual. lo que hace la acta es eh, hacer constar unas decisiones que se aprobaron en la asamblea, y no eh, pues no deberían, en mi opinión, estar sujetas a impuesto de timbre. Sin embargo, cuando uno lee, digamos, la literalidad del artículo 519, dice que son los documentos en los que se haga constar la constitución y existencia de obligaciones. Claro, pero Eh, de la mano con la sentencia que yo mencionaba, yo sé que es otra cosa, pero ahí digamos, la exigencia que hacía el Consejo de Estado era que las partes, o sea, no de manera unilateral, sino las dos partes se aceptaran, digamos, la obligación del otro, ¿no? Basado en eso, yo sí, diría que no, no. sí, de Exacto, acuerdo. cuando sería, solo cuando constituyera ese acta un título complejo para cuando el accionista puede reclamar los dividendos, tal vez ahí sí puede constar, porque ahí sí que va a tener una exigibilidad, pero antes es solamente una decisión que consta en un documento Unilateral, total. sí. Eh, Otra vez preguntan, ¿qué quiere decir que haya una retención en la fuente? En realidad, y eso pasa mucho con el estatuto tributario, que
entiende como retenciones y autorretenciones, cosas que en otros países en donde se usa propiamente el lenguaje son anticipos del pago. Técnicamente no hay una retención o no es que la ley exija que el impuesto se detraiga de un pago. Y eso es lo que constituye una retención. Como les decía, ¿quiénes son contribuyentes? Todos los que intervengan como giradores, aceptantes, otorgantes o suscriptores del documento. Son contribuyentes del impuesto, ellos son los sujetos pasivos. El responsable, la ley lo denomina agente de retención de timbre, son esas entidades que se listan en el decreto reglamentario, esas personas o entidades que se listan en el decreto reglamentario. Las entidades públicas, las entidades sujetas a la vigilancia de la superintendencia financiera, los notarios, etcétera, en el orden de prelación en que están ahí. Pero eso no significa que se practique una retención en el sentido de detraer de un pago el impuesto, porque repito, hay que ver quién asumió la carga económica de pagar el impuesto. Por ejemplo, las entidades públicas nunca asumen ese pago, a pesar de que los instrumentos públicos y los documentos que se celebran o otorgan con entidades públicas están grabados. Lo que hay que hacer es que esas entidades, en el orden de prelación, son los retenedores entre comillas, del impuesto, y yo le tendré que entregar a la entidad pública el dinero para que esa entidad pública pueda entregárselo a la DIAN. En un contrato entre dos sociedades, en donde las dos son contribuyentes del impuesto, podemos pactar que el timbre lo asuma una sola de ellas y que no es la que hace los pagos bajo el contrato, sino la que recibe los pagos. En esos casos, sí lo puedo detraer del pago, o en esos casos, el que asumió la carga de pagar el impuesto le deberá entregar a quien actúa como agente de retención, entre comillas, el valor del impuesto para que ese pueda, en su declaración mensual de retenciones, pagárselo a la DIAN. A eso es a lo que se refiere el tema de retención en materia de TIN. ¿Y en qué proporción? No, la ley no establece una proporción entre los distintos sujetos pasivos del impuesto. Eso normalmente es materia de un acuerdo entre las partes. Lo que pasa es que si hay un responsable ante la DIAN y es aquel que es calificado como agente de retención y está primero en el orden de prelación como agente de retención, es a ese al que la DIAN va a ir a cobrarle el impuesto. La pregunta de la duración del impuesto. Digamos que partamos de la base que el decreto establece que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Y esa es la duración, esa va a ser la duración del impuesto hasta el 31 de diciembre en principio. Lo que pasa es que vamos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre esa duración, teniendo en cuenta que la emergencia económica va a terminar antes del 31 de diciembre. La emergencia, la conmoción interior va a terminar antes del 31 de diciembre. Vamos a ver qué dice la Corte sobre esa vigencia del decreto frente al tema de la duración de la conmoción interior, del estado de conmoción interior. ¿El factoring está grabado? No, no está grabado porque el endoso de facturas. de facturas está exento. Y entonces no hay necesidad de hacer oferta. Y hay una pregunta que dice que si estructurar el factoring como una oferta, no hay ni siquiera necesidad de estructurarlo como una oferta. El factoring en sí mismo ya está exento. Los contratos marco a los cuales ya se refirió Alejandro nuevamente, el contrato marco que fija unos términos y condiciones o incluso puede tener acuerdos de precio, pero todavía de ese contrato no surgen obligaciones. Las obligaciones surgen después en virtud de otro tipo de documentos eventualmente que van a estar sujetos a esos términos y condiciones generales. Esos contratos marco no generan impuesto de timbre. Esos contratos marcos solitos no generan impuesto de timbre porque, repito,
Es muy común hacer acuerdos de precios y decir, cada vez que usted me preste un servicio, yo le voy a pagar la hora a tal valor. Eh, eh, y yo le pido el servicio mediante una orden de compra. En ese caso, pues yo no tengo obligación de prestar servicio, usted no tiene obligación de pagarme al momento de celebrar ese contrato o acuerdo marco. Cuando emita una orden de compra o una orden de servicios, pues ahí se determina una cuantía, probablemente, pero estamos ante un documento exento. Pero si en virtud después decidimos suscribir un contrato que se va a sujetar a esos términos y condiciones del acuerdo marco, ese contrato sí estará sujeto a impuesto de timbre. Pero el acuerdo marco en sí, en principio no está sujeto. Y nuevamente, por favor, no apliquen esto a rajatabla en el sentido de que, como les decimos, hay que mirar las circunstancias particulares en cada caso. Preguntan si los servicios técnicos y si el licenciamiento de software o contratos, si licenciamiento y mantenimiento de software celebrados con extranjeros se entienden ejecutados en Colombia. No tenemos una respuesta. Hay que mirar las particularidades del contrato y en dónde se ejecutan materialmente, se prestan materialmente los servicios técnicos, etcétera. Y nuevamente, ojo, porque el hecho de celebrarlo con extranjeros, pero si el documento fue otorgado, suscrito aquí en Colombia, eso ya hace que el impuesto de por sí esté, el documento de por sí esté sujeto al impuesto de timbre. Respecto a los documentos celebrados, suscritos, otorgados en el exterior, lo que ahí sí hay que ver si el documento genera obligaciones en Colombia o se ejecuta en Colombia. Creo que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hay muchísimas preguntas, pero veo que muchas están repetidas y se refieren sobre todo a los contratos de cuantía indeterminada celebrados antes de la entrada en vigencia del decreto y nuevamente a las reglas de determinación de la cuantía en contratos de tracto sucesivo, de duración definida e indefinida, y creo que esas reglas ya más o menos han quedado aquí explicadas. Y muchas son... Quizás nos puedan enviar las preguntas y pues en la medida de lo posible responderemos. Sí, Las veremos en detalle y les contamos si el les tema de mandamos. garantía mobiliaria, que ya se refirió Alejandro a eso. Repito, en este momento hay 187 preguntas en el chat. Sí, no, esta mañana. Entonces, no, si quieren nos invitan a almorzar y podemos seguir conversando sobre el tema. No, de verdad, muchas gracias. Este tema, pues, está dando, es el tema de moda, lamentablemente, porque es un impuesto, repito, totalmente arcaico, regresivo, antitécnico, y es una tristeza que se haya revivido, porque lo que más hace este impuesto es obstaculizar los negocios y recauda muy poquito, muy poquita plata va a recaudar el impuesto. Por eso se redujo la tarifa al 0%, se ha debido es derogar el impuesto y van a ver que es mucho más las trabas y los riesgos, los problemas que genera que lo que el gobierno va a recaudar por este concepto. Recauda realmente muy poquito y históricamente se pueden ver el comportamiento del recaudo y siempre ha sido muy bajo.